Apocalipsis 1, puestos de pie leer Apocalipsis 1. Se los leo, ustedes siguen con sus vistas, comenzando en el versículo 9. Es el pasaje que estamos memorizando este año como iglesia. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 9 en adelante. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 9 en adelante, dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Así aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Sí, pues de pie, oremos para que el Señor bendiga la predicación. Padre Celestial, te damos gracias que podemos estudiar tu palabra. Te damos gracias por la iglesia que nos has dado. Te pedimos, Señor, ahora, porque estamos en tu casa, porque es tu palabra, porque es tu día, tú tengas a bien bendecirnos, iluminarnos, que entendamos tu palabra, que aprendamos cómo adorarte, cómo ser salvos, cómo vivir agradándote a ti. Te pedimos por cada uno de nosotros. Tú conoces nuestros corazones, sabes la depresión de nuestra alma, el continuo dolor de nuestro corazón. Tú conoces lo que necesitamos en nuestra vida espiritual, en el trabajo, en nuestras familias. Tú conoces, Señor, nuestros pesares, nuestras enfermedades. Pero, Señor, te venimos sobre todo buscando tu rostro, buscándote a ti, buscando adorarte a ti, que tú eres el que lo mereces. Ayúdanos, Señor, a glorificarte a ti. Tú nos hiciste, tú nos salvaste. Pedimos, Señor, por las demás iglesias en las partes del mundo que predican el mismo evangelio, que se extienda tu reino, que sea unida de avivamiento y salvación. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Dios, sabiendo que el libro de Apocalipsis nos iba a ser difícil de entender, nos dicen tantas cosas tan extrañas, escribe una promesa especial para el que lee y escucha este libro. En el versículo 3 de este capítulo 1, Apocalipsis 1:3, dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Como iglesia nosotros estamos leyendo y escuchando, espero guardando y memorizando parte de este capítulo de esta profecía este año, un versículo por mes, comenzando con el versículo 9. Así que podemos esperar algo de esta promesa, algo de esta bienaventuranza. Y de seguro esta bienaventuranza incluye que Dios nos anima aprendiendo más de Cristo, su reino, su victoria final. Pero como ya vimos, este libro no se trata del anticristo, no se trata de Armagedón, no se trata de la bestia.
Este libro, a lo último, se trata de Cristo. Y al comenzar este libro, el autor Juan presenta al protagonista y lo describe, sí, en términos bastante extraños, pero es para que entendamos algo de Cristo en la realidad del mundo celestial. Que no nos imaginemos lo que muchos de nosotros desafortunadamente nos imaginamos de una estampa que vimos en nuestra niñez, de un judío, de un carpintero de Galilea, que no nos imaginamos un rabí, que no nos imaginemos a alguien así, un hombre cualquiera, pero que realmente tengamos una mente, una mentalidad, una idea de Cristo en su majestad, como Él es en la realidad. Cristo resucitado, después de la exaltación, con autoridad sobre todo, aún sobre la muerte, como nos dice en el versículo 18. Ahora, para este mes nos toca memorizar el versículo 10, donde nos dice Juan, Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En el versículo 9, el apóstol se ha presentado como un hermano, se ha presentado como partícipe de la tribulación y el reino y la paciencia de Jesucristo. Nos ha dicho que está en Patmos, a causa, nos dice, de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero aquí añade que él tuvo esta visión cuando estaba en el Espíritu en el día del Señor. Fue entonces que escuchó esa voz como trompeta que dijo, yo soy el Alfa y el Omega, y todo lo demás que vamos a estudiar después. Ahora, estas frases en nuestro texto son lógicas, siguen un tema, siguen una lógica, una secuencia que nos prepara para la visión. Yo soy hermano, soy partícipe de la tribulación, del reino de la paciencia. Yo estaba ahí por la palabra de Dios, yo estaba ahí, testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el domingo del Señor. Y fue entonces que dio esta visión, que escuchó esa voz. Fuera absurdo y lógico que el apóstol dijera, yo estaba en Venezuela, en la Serie del Caribe, en la última entrada del partido y entonces escuché la gran voz que decía, yo soy... Es absurdo y lógico, por supuesto que no, hasta blasfemo suena, por supuesto que no. Hay cierta secuencia aquí, cierta lógica, cierto tema que nos lleva en una melodía a esa gran visión sorprendente, espiritual. Eso esperamos, está en el Espíritu, en el día del Señor. Fue entonces que escuché esa gran voz que decía, yo soy el Alfa y el Omega. Pero vamos por partes. Primero leemos en nuestro texto, el versículo 10, yo estaba en el Espíritu. Hay quienes creen que el Espíritu aquí se debe de escribir con E minúscula, que se refiere a nuestro espíritu. Puede ser, la traducción es posible, de traducir aquí con espíritu en E minúscula, pero creo que no nos dice nada si el espíritu es E minúscula, si se trata de nuestro espíritu. No estaba muerto el apóstol, no quiere decir aquí que él estaba fuera del cuerpo, en su espíritu, cuando vio esto. Hay otros que dicen, bueno, esto se trata de un trance espiritual, así como el trance espiritual que tuvo Daniel, en Daniel 10 se escribe esto, o como el que tuvo Pedro en Hechos 10. Y creo que esta interpretación es más correcta, va con el contexto. Obviamente fue algo extraordinario, fue algo apocalíptico, valga la redundancia. Fue una revelación de nuestro Señor Jesucristo a Juan, fue una revelación del Espíritu. Y Juan como apóstol podía tener eso. Eso es algo súper especial que solo los apóstoles y profetas tenían. Nosotros no tenemos visiones así. Por más pizzas que comamos y tengamos pesadillas, no vamos a tener visiones apocalípticas. Punto. Por más pentecostales que seamos, más pentecostales que Marco Eduardo, ¿verdad? No vamos a tener visiones así. Punto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia ya se terminó de escribir. Ya no necesitamos más visión. Cristo ya murió en la cruz. El plan de redención ya se efectuó. Esas visiones no son necesarias. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad ya lo tenemos escrito, ya lo tenemos revelado. Pero creo
algo de esta frase? Algo muy práctico. Juan nos dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Nosotros debemos esforzarnos también por estar en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Si queremos escuchar la voz de Dios, si queremos aprender de la palabra de Dios, tenemos que esforzarnos para estar en el Espíritu. Para alistarse, algunos deportistas, creo que la mayoría de los deportistas, para una competencia, un juego, hacen lo que en inglés llaman getting into the zone. No sé, los que saben inglés podrían ayudarme a traducir esto. Getting into the zone, que es concentrarse, es meditar bien en lo que van a hacer, en lo que va a pasar, cómo pueden ganar. Algunos de ellos leen o ven algún póster, los que levantan pesas van a ver ahí el póster de ese hombre bien fuerte, ¿no? O sea, y se motivan a ser como esa persona, se concentran bien. Ustedes que son deportistas pueden dar idea de esto, ¿verdad? Y se ayudan ellos entonces a llegar a la competencia, a estar bien concentrados y así esforzarse con más energía para ganar. Yo creo que entienden el concepto. Y me temo que muchos cristianos no ganan el domingo, no ganan la victoria, no vencen, porque no se esfuerzan por estar en el Espíritu. Salen de la iglesia sin aprender nada. Caen en la tentación, el diablo los tumba y ahí están criticando a la hermana Leisha. Mira cómo vino la hermana Leisha, qué ocurrente, con ese vestido de hermana. Y el diablo les gana con otras tentaciones y los tumba. No oran y todo porque no se alistan, no se preparan en esa devoción, en esa concentración de no estar en el Espíritu en el día del Señor. Y además, obviamente, es para nuestro beneficio que vengamos a la iglesia, claro, es parte de la cristiandad y nos edificamos aquí. Y es terrible que no tenemos ese descanso espiritual, si no estamos listos. Pero además, lo peor de esto, hermanos, es que puede pasar todo el domingo sin que nosotros adoremos al Señor. Esto es lo peor. No le glorificamos, no escuchamos al Señor. Eso es lo peor. Y esto, porque el Señor, al último, no recibe nuestra oración, hermanos y hermanas, si no estamos en el Espíritu. ¿Escucharon bien? Sí, amén. ¿Están conmigo? Como mira, hermana, ¿están conmigo? Nosotros sabemos esto. Dios no acepta nuestra oración si es de labios para afuera. Es pura hipocresía. No se trata de eso, no se trata de eso artificial, no se trata de ese rito de entrar a la iglesia, sentarnos y cantar. Eso no sirve de nada al último. Tenemos que venir a adorarle, o como dice Juan 4, al Espíritu y en verdad, sinceramente, íntegramente. Y para eso, por supuesto, tenemos que estar en el Espíritu. Ahora, una vez más, recalco, nunca vamos a tener una visión, nunca vamos a estar en el Espíritu al grado del profeta Daniel o como la tuya Pedro, como la tiene aquí Juan. Ellos eran hombres de Dios con dones, funciones especiales antes de que se terminara de escribir la Biblia. Pero nosotros tenemos el mismo Espíritu y podemos y debemos estar en el Espíritu en el día del Señor. ¿Pero cómo? Bueno, veamos 4 elementos esenciales de esto. 4 elementos para estar en el Espíritu en el día del Señor. Obviamente el primero es que debemos ser cristianos de verdad. A los que apuntan pueden escribir aquí Romanos 8:9, Gálatas capítulo 4, versículo 6, 1 Corintios 2:14. En primer lugar, debemos ser cristianos de verdad, porque solo cuando estamos en Cristo, tenemos a Cristo, podemos tener al Espíritu. Solo cuando somos regenerados, creemos en Cristo, el Padre nos dice en Gálatas 4:6, envía a nosotros su Espíritu para que podamos orar, Padre Celestial. Eso es lo primero. Si no tenemos al Espíritu, no podemos estar en el Espíritu. Tenemos entonces que ser cristianos. Los que no son cristianos pueden entrar a la iglesia, pueden pasar todo el domingo leyendo la Biblia, pero a lo último, ya que no tienen al Espíritu, no van a poder apreciar, entender, alimentarse de las cosas espirituales.
como nos explica Pablo en 1 Corintios 2. Y lo que pasa es que para ellos sí entienden la gramática y saben español y entienden el vocabulario, pero las cosas espirituales no les llegan a su corazón, no cambian, no son transformados. Para ellos, a lo último, estas cosas les parecen locuras, cosas increíbles. Entonces, el punto es, para estar en el Espíritu, lo primero es nacer de nuevo. Lo primero es que pidas misericordia a Dios y creas el Evangelio, las buenas noticias que tenemos en la Biblia, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, que Él es el Hijo de Dios, que fue castigado en nuestro lugar, que resucitó para llevarnos a conocer y glorificar a Dios. Eso es lo primero. Amén. En segundo lugar, para estar en el Espíritu, debemos orar en el Espíritu. Apocalipsis, en mi Biblia cuando menos, tenemos aquí el versículo 10, y aquí enseguida está el libro de Judas. En el libro de Judas, en el versículo 20, dice así, Judas, versículo 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, y eso es lo primero, tener la fe, por supuesto, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es esto? Esto no es hablar en lenguas pentecostales, no es orar en un trance muy emocional, pero se trata de presentarnos ante Dios con toda humildad y reverencia, guiados por el Espíritu. Orar conforme a lo que el Espíritu nos enseña en la palabra de Dios. Oramos al Padre en nombre del Hijo y oramos en el Espíritu Santo. Ahora, no se asusten, Dios nos ve conmigo, Romanos 8. El Señor nos ayuda a todos los cristianos a orar en el Espíritu Santo. Vean Romanos capítulo 8, si tienen sus Biblias. Antes de esa super promesa de Romanos 8:28, nos dice Romanos 8:26. Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda. Aquí nos ayuda es a todos los que están incluidos en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos ayuda a todos. Esta es una promesa. Nos ayuda en nuestra debilidad. Y Pablo se incluye aquí. Yo tengo esta debilidad también. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esto es preciosísimo, hermanos. Nosotros no sabemos cómo orar, ni qué pedir, no sabemos la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo ayuda a nuestra debilidad, por así decirlo, traduce nuestros gemidos, traduce nuestras peticiones, traduce nuestras necesidades a ese lenguaje celestial e intercede por nosotros. Eso tenemos respuesta a nuestras cosas. Por el Espíritu, porque oramos en el Espíritu. Entonces, para estar en el Espíritu hay que orar. No orar cierta oración artificial o varias repeticiones cristianas. Señor, bendice el culto, bendice el domingo, bendice este día. No. Pero con humildad, reverencia. Orar como el Espíritu Santo nos enseña. Te va a ayudar si oras los salmos. Ora las oraciones de los profetas, Daniel 9, Nehemías 9, Esdras 9. Ora el Padre Nuestro de corazón, con sinceridad. Al principio te va a resultar esto artificial y ahí vas a sentirte hipócrita, que dices, es que no me sale, esto no. Al principio el diablo te va a tentar a que pienses eso. Tú ora, tú esfuérzate. Y con el tiempo, con la ayuda de Dios, tus oraciones van a tener más fe y más fervor y llegarás a orar en el Espíritu. Tú trata. Esta semana, ahora comienza. Esfuérzate a orar así, Dios te va a ayudar. Él se va a aclarar de tus oraciones y te va a ayudar. Es como el padre del niño que comienza a hablar. Como los padres y madres te van a entender más en esto. Por primera vez, el niño te dice: Papá, quiero mucho yo. El padre no se enoja porque el hijo es breve. El padre no se enoja porque